Buenas tardes, hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a una nueva enseñanza de Colosenses. Hoy, con el capítulo 1 de los versículos del 9 al 14. Como tema de la enseñanza es un laberinto o algo sorprendente, descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios dice así: por esta razón también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de la voluntad y de toda sabiduría, plena comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis el fruto de toda buena obra, que crezcáis en el conocimiento de Dios, y que seas fortalecidos en todo poder conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias al Padre, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención y perdón de los pecados. La idea principal de los versículos del 9 al 14 es la siguiente: Dios tiene un plan para su pueblo y nos revela con gracia para que podamos cumplir la voluntad a fin de hacer avanzar su reino. Debemos reconocer la posibilidad de encontrar la voluntad de Dios. Versículo número 9. En los versículos del 9 al 14 constituye la segunda estrofa de la oración de Pablo en los Colosenses. Las coplas de intercesión comparten varios comportamientos y paralelos, como la acción de gracias, versículos 3 y 12, la oración, versículos 3 y 9, la escucha, 4 y 9, dar fruto al crecer, 6 y 10, y los santos, 4 y 12. Estas similitudes proporcionan un énfasis y destacan los temas subyacentes, pero las similitudes compartidas no eclipsan el significado individual y la progresión dentro de la segunda parte del informe de la oración de Pablo. La gratitud de Pablo por la fe de la primera sección del 3 al 8 engendra oraciones de intercesión a favor de los colosenses. Por esta razón, el versículo 9 en la segunda sección, debido a su adopción a la familia de Dios y a su nombramiento simultáneo de su servicio, Pablo pidió al Señor que les revelara su voluntad al tiempo que oraba, para que tuvieran que los ojos espirituales necesarios para que discernirla. La preocupación del apóstol no provenía del seguimiento de la falsa enseñanza, sino del constante todo el tiempo. No había dejado de orar por ellos desde el día que se había dado cuenta de su fe. Pablo utiliza dos verbos algo sinónimos, orar y pedir, para describir las apelaciones a su favor, y el primer término es la palabra más común del apóstol que utiliza al referirse a las oraciones en sus cartas. Es la naturaleza general y así describe en la totalidad de la vida de la oración. El segundo término es más específico y se centra sobre el respecto particular de las oraciones de los colosenses, a saber, interceder de la fidelidad de ellos y por el cumplimiento de la voluntad de Dios. El ejemplo de Pablo nos enseña que todos necesitamos constantemente una oración intercesora, que no sea ocasional o basada en circunstancias inminentes. Sus oraciones inmediatas y continuas son a los colosenses, nos confirman la voluntad de Dios para nuestras vidas y es una realidad presente, más en un cuento de hadas lejano. En última instancia, su petición muestra que nuestra capacidad de conocer y llegar a la voluntad de Dios para nuestra vida comienza con la oración y depende de ella. La voluntad de Dios ha sido revelada, versículo número 9. Uno de los aspectos más significativos de la oración de Pablo por los colosenses se encuentra en la petición misma. Ruega que el pueblo de Dios que lleve el conocimiento de su voluntad, versículo 9. La verdad implícita de su petición es que es posible que los creyentes conozcan y comprendan la voluntad de Dios para sus vidas. Si no fuera posible, Pablo no habría orado por si los cristianos en Colosas. Al determinar la voluntad de Dios para sus vidas, la mayoría de las personas adoptan un enfoque del descubrimiento. Como un turista en una playa que busca tesoros perdidos se acerca con un detector de metales espiritual, borren la arena en el
detector mientras vagan por la vida con la esperanza de tropezar con algo. Pero cuando examinan lo que han encontrado, a menudo se decepciona a ver que es equivalente a unas latas vacías, objetos deslustrados o trinquetes sin valor. Esto es como encontrarse en un callejón sin salida, en un laberinto si se vuelve a empezar en el ciclo del descubrimiento y esperar sondear en el próximo partido. Pero Dios nos diseñó su voluntad para ser encontrada de esa manera. Él nos diseñó un plan para nuestras vidas, para ocultarnos. Por lo tanto, debemos adoptar un enfoque de discernimiento. Su voluntad para nosotros está trazada por las instrucciones claras por los que encontramos, más parecido para trabajar en un mapa del tesoro como un detector de mentales. En lugar de dejarnos vagar sin rumbo, nos da los pasos específicos que debemos llegar a lugares en la vida en donde podemos disfrutar de los placeres satisfactorios y conocer y experimentar plenamente su voluntad para nuestras vidas. Estos pasos dan claramente prescritos en la Escritura. De hecho, menos 5 veces en el Nuevo Testamento declara explícitamente la voluntad de Dios para las personas. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, la Biblia nos enseña: la voluntad de Dios es que seamos salvos. Tal deseo afirma el amor por todas las personas, así también como todas las repiten y se rindan. Segunda de Pedro 3:9. La conversión espiritual es el primer paso necesario para experimentar la voluntad para nuestras vidas. La oración de Pablo lo reconoce en nuestro conocimiento de la voluntad, el discernimiento de la sabiduría y el entendimiento espiritual, versículo 9, pero también demuestra en la realidad en que como el asunto de la salvación se puede rechazar a la voluntad del deseo ulterior de Dios para nuestras vidas. Las Escrituras también afirman que es la voluntad de Dios que seamos santificados. En Primera de Tesalonicenses 4:3 se afirma claramente: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Ser santificado significa literalmente ser apartado o ser hecho santo. Esto se entiende a menudo como el proceso que nuestras vidas se conforman cada vez más y más a la semejanza de Jesús. Romanos 8:29. Dios nos salva para que llevamos a ser santos e intachables a sus ojos. Por lo tanto, su voluntad para nuestras vidas incluye nuestro crecimiento espiritual al ser transformados por su gracia. Segunda de Corintios 3:18. Pero el proceso de santificación solo es posible a través de otro aspecto de su voluntad para nuestras vidas. La Biblia deja claro que la voluntad de Dios es que estemos llenos del Espíritu. Pablo aconseja a los efesios que entiendan cuál es la voluntad del Señor y continúen siendo llenos del Espíritu. Efesios 5, versículos 17 y 18. Aunque los creyentes reciben el Espíritu Santo en el momento de la salvación, Efesios 1:13, someterse al control y permitirle ingresar en todas las áreas de nuestra vida es un proceso continuo y deliberado. La entrega por el momento a momento en su presencia permanece en nuestras vidas. Eso es una parte esencial de la voluntad de Dios para cada creyente. A medida que vivimos fielmente para Cristo a través del poder del Espíritu, también empezamos a reconocer la voluntad de Dios que nos es que nos mantengamos de pie. En Primera de Pedro 2:15 se nos enseña: porque está en la voluntad de Dios que, haciendo bien a ustedes, hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Vivir en oposición al mundo es hostil a Cristo. En sus caminos requiere que los creyentes nos mantengamos firmes en nuestra fe y en nuestra devoción con él. Primera de Corintios 15:58. Esto implica tomar partido contra el enemigo. Efesios 6 del 11 al 14, defender la verdad. Judas 1:3, y defender todo lo que se pueda hacerlo. Asimismo, Santiago 1:27. Por último, la palabra nos enseña que la voluntad de Dios es que suframos. Esto no suele venir de la mente de las celebraciones de graduación, cuando se nos colma de garantías y bien intencionadas las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ciertamente no es que visitemos cuando soñamos en lo mejor de nuestro Señor. Primera de Pedro 4:19 nos dice que los creyentes sufren conforme a la voluntad de Dios.
deben seguir conforme en Él y vivir en fe, en obediencia. Este tipo de sufrimiento es el resultado natural del pueblo de Dios que vive a contracorriente, experimentando la resistencia y oposición por su fe. Jesús preparó a sus seguidores con una advertencia sobre la hostilidad, Juan 15 del 18 al 21. Del mismo modo, Pablo instruyó a Timoteo que serán perseguidos por todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, segunda de Timoteo 3:12. Como seguidores de Cristo no tenemos garantizado lo que nos ahorre el sufrimiento, de hecho tenemos asegurado lo contrario. Cuando vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios tenemos que soportar las dificultades a causa de su nombre. Debido a estos 5 aspectos de la voluntad de Dios que están claramente establecidos en las Escrituras, ninguno de nosotros tiene que preguntarse a ciegas cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Él ya no los ha dicho. Es cierto que estos elementos de su voluntad no responden a las preguntas específicas sobre decisiones concretas, pero son aún mejores, son claras. Sabemos con certeza de lo que Dios quiere. Somos consistentes, no cambiará el mañana, aunque nuestras circunstancias lo hagan. Somos personalizados, aunque sean universales. Somos instrucciones de personales que aplican a cada uno de nosotros. Estas realidades espirituales de la voluntad de Dios es también en las prácticas, como nos dedicamos a perseguir todas estas cosas. Se nos ha revelado claramente que nos demos cuenta de su voluntad más específica para nuestras vidas. Cuando obedecemos sus deseos claramente expresados en las instrucciones específicas, en última instancia se transforman en un conocimiento y comprensión de sus intenciones para nuestras vidas. Si nos dedicamos por completo a los aspectos de la voluntad que ha revelado claramente, que podemos discernir los planes más personales y específicos que tienen para nosotros. Como resultado podremos avanzar en la confianza, conociendo que es posible conocer y comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios debe ser discernida, versículo 9. Si bien es cierto, los aspectos de la voluntad de Dios han sido claramente revelados, es necesario discernir los elementos más personales y particulares. La oración de Pablo, que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios, podría apuntar a un verdadero conocimiento, la plenitud, en contraste a la presunta distorsión del conocimiento por parte de la herejía colosense, la disminución de la plenitud de Cristo. Pero el significado principal de esta frase y su término contemporáneo es que el creyente pueda tener una comprensión clara, certera de la voluntad revelada de Dios. Hay otro aspecto significativo en la oración de Pablo en relación a la voluntad del Señor y nuestro discernimiento, que también son importantes de señalar. En primer lugar, se trata de un conocimiento pasivo, que sean llenos. Esto indica que debemos confiar en Él para que nos conceda la comprensión de que no podemos obtener por nosotros mismos. En segundo lugar, la voluntad de Dios es de naturaleza espiritual y solo se puede ser discernida en consecuencia. Solo los creyentes tienen la capacidad de reconocer y discernir las verdaderas espirituales que son reveladas y confirmadas por el Espíritu de Dios que mora en ellos. Primera de Corintios 2, versículos del 10 al 14. Y por último, el conocimiento y su voluntad va más allá de un reconocimiento causal o cognitivo que conduce a una apropiación de la práctica en la sabiduría y el entendimiento. La sabiduría de lo alto es distinta a la comprensión mundiana y ambas se distinguen por sus obras correspondientes. Santiago 3, del 13 al 18. Por lo tanto, debemos discernir cuidadosamente la voluntad de Dios mediante la oración y la guía del Espíritu. Debemos confiar su voluntad de acuerdo con su palabra y podemos evaluar la validez de nuestras vidas por el fruto que produce. Debido a que Dios ha revelado su voluntad, nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para discernirla. A través de la oración de Pablo en este pasaje podemos afirmar las posibilidades de encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos abrazar el propósito de seguir la voluntad de Dios, versículo 10. La oración de Pablo por los colosenses no solo revela la posibilidad de conocer la voluntad de Dios, sino también desafía a abrazar el propósito de seguirla. Demasiadas veces, especialmente en nuestra cultura, podemos tener el deseo de conocer y seguir el plan del Señor, pero
no por la razón concreta, sino que tenemos cuidado. Nuestras motivaciones pueden convertirse sutil y trágicamente en egoístas. Pablo suplicó claramente a los colosenses en su deseo de discernir la voluntad de Dios. No era por conseguir el beneficio personal, tenía un propósito mucho más en mente. Del mismo modo debemos evaluar nuestros propios motivos y alinearlos con la ambición final. Debemos anhelar agradar a Cristo, versículo 10. El resultado deseado de la petición de Pablo está claramente marcado en la frase ¿para qué?, la cual interpreta la forma infinitiva del verbo andar, vivir, como detonando en un propósito. Además, la oración de Pablo se utiliza las frases paralelas que identifican el objeto final de cumplir la voluntad de Dios, dignos del Señor y agradándole en todo, haciéndolo todo lo que Él le agrada. Esto significa el honor de Cristo y la gloria de Dios como resultado previsto en la obediencia. En otras palabras, el deseo de Pablo de conducirse en la voluntad de Dios no es para que su propio placer personal, sino para sus vidas sean agradables a Él. Debemos adoptar este mismo propósito en nuestras vidas. La mayoría de los creyentes se basan en el discernir la voluntad de Dios por su propio beneficio personal, que se les hace fieles o que encajen en los planes o para lograr sus sueños, que respondan a sus oraciones y aquellos que se santifican en los deseos, pero ser agradables y deben convertirse en nuestra más profunda pasión y nuestro más alto objetivo. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros sueños y deseos para conseguir su voluntad para nuestras vidas. Él no siempre nos pide reanudar a estas cosas, conoce nuestros corazones y si estamos dispuestos a poner la voluntad por encima de la nuestra. Es fácil decir que lo hemos hecho, pero ahora de la verdad estamos dispuestos a ponerlo todo por alto por Él. Muchas personas esperan que el Señor les dé lo que desean. En algunas pueden incluso citar el Salmo 37:4 para justificar sus expectativas. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero este malentendido presta a Dios como un genio cósmico que está obligado a concedernos nuestros deseos siempre que lo pidamos en el nombre de Jesús. Este versículo en realidad quiere decir que Dios difundirá en nuestros corazones sus deseos cuando aprendamos a deleitarnos en lo que a Dios le agrada. Debemos vivir para complacer a Cristo, versículo 10. Nuestro deseo de agradar a Cristo no puede ser simplemente un sentimiento, una sensación, debe traducirse en una acción. No solo debemos anhelar agradar a Cristo, debemos vivir para agradar a Cristo. El énfasis de Pablo en el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento del versículo 9 no pueden separarse en la acción del versículo 10. Su oración por los colosenses tenía la intención de influir en su comportamiento como se demuestra el uso y la conciencia de la metáfora caminar. Este término es la raíz hebrea de vivir. Génesis 17:1 resume el estilo de vida de una persona o se caracteriza como uno de obediencia y de piedad. La frase que acompaña este versículo, anden como es digno del Señor, describe una forma de vida que es coherente con su identidad como santos, su vocación, el Evangelio de Cristo, el Dios mismo. Este modelo de comportamiento corresponde a la naturaleza redimida. Su fe permanente es eficiente a lo que le agrada al Señor y cumple su voluntad. Primera de Tesalonicenses 4:1. Esto significa que la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestras vidas debe defenderse como una vida íntegra en la sumisión y entrega en lugar de vivir en la comunidad y en la conveniencia. Significa que nuestras vidas deben estar en total y exclusivamente dedicadas a honrarlo. No podemos vivir de la manera egoísta que queremos, que escondernos detrás de excusas santificadas como bueno Señor, conoce mi corazón. Nuestros verdaderos deseos se revelan a través de nuestro comportamiento real cuando abracemos el propósito final de seguir la voluntad de Dios y agradar a Cristo. Debemos adoptar el proceso de cumplimiento de la voluntad de Dios. Colosenses del 10 al 12. El corazón y el deseo de Pablo por los colosenses no se limpia de un pensamiento espiritual abstracto. Su oración por los creyentes también proporciona una instrucción correcta. La estructura de estos versículos revelan el patrón cuádruple que especifica los aspectos prácticos de la vida que agrada al Señor. Pablo utiliza 4 principios paralelos, no siempre escogidos por las traducciones contemporáneas para describir el proceso del cumplimiento de la voluntad de Dios. Dando fruto, versículo 10, creciendo, versículo 10, fortaleciéndose, versículo 11, dando gracias, versículo 12.
Los verbos en acción continua nos proporcionan pasos prácticos en el proceso de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estamos llamados a realizar buenas obras, versículo 10. El primer acto del proceso que Pablo identifica para dar fruto de toda buena obra del versículo 10. Esta frase, dar fruto, habla del Evangelio en todo el mundo del versículo 6, pero ahora se refiere a la obra específica que realiza en la vida del creyente. La fe genuina produce evidentemente buenas obras, Santiago 2, del 14 al 26, y Dios mismo nos ha redimido para ser un pueblo celoso en las buenas obras. Estas obras son frutos producidos por el Espíritu. Gálatas 5, 22, 23, frutos que glorifican a Dios y distinguen como discípulos de Jesús. Juan 15, 8. Como parte de la voluntad del Señor para nuestras vidas, ha preparado las buenas obras que la hagamos. Efesios 2, 10, y nos capacita para realizar. Filipenses 2, 13. Estamos llamados a profundizar. Versículo 10. El proceso de cumplir la voluntad de Dios también incluye crecer en conocimiento de Dios. La naturaleza siempre creciente del Evangelio, creciendo del versículo 6, se experimenta ahora personalmente en la vida del creyente a través de un conocimiento más profundo de Dios. Muestra las relaciones del Señor que deben aumentar en profundidad espiritual e intimidad personal, segunda de Pedro 3:18. Del mismo modo que Pablo elevó el conocimiento de Cristo sobre cualquier otra cosa en Filipenses 3:8, nosotros también debemos establecerlo como nuestro objetivo final y nuestra próxima prioridad. Jeremías 9, versículos 23 y 24. Crecemos en nuestro conocimiento de Cristo a través de la oración, el estudio personal de la Biblia, la obediencia fiel. Y estas disciplinas no solo nos permiten discernir la voluntad, sino que nos capacitan para cumplirla. Romanos 12:2. Estamos llamados a fortalecernos, versículo 11. Pablo también señala que el proceso implica ser fortalecidos en todo sentido en el glorioso poder. Esto es simplemente un estímulo que confesemos al Señor. Significa que cumplir el plan de Dios será imposible sin su fuerza divina. Su voluntad será para nuestras vidas. Nos llevará más allá de nuestras propias capacidades. Requiere una resistencia emocional y física que solo puede someterse con una fuerza espiritual. Efesios 3:16. El uso de una forma pasiva en este participio, ser fortalecido, acentúa al Señor como proveedor activo de la capacidad divina. En las frases paralelas, todo poder y gloria, potencia, se refuerza en la naturaleza suprema de la fuerza en la cual nos permite cumplir su voluntad. Como el poder del Señor nos capacitará para tener gran resistencia y paciencia, versículo 11. En términos, se refieren las aflicciones que soportamos en este mundo como creyentes, Juan 16:33, y la paciencia que debe caracterizarse en nuestra vida mientras confiamos y seguimos, Santiago 5, versículos 7 y 8. En última instancia, si perseguimos los caminos que se pueden realizar en nuestras propias fuerzas y habilidades, entonces habemos conseguido algo menos que la voluntad de Dios. Estar llamados a dar gracias, versículo 12. Finalmente, en el proceso del cumplimiento de la voluntad de Dios, concluye con nuestro dar gracias al Padre, versículo 12. Este es el agradecimiento del paralelo dirigido al Padre, versículo 3 y 12. Sirven en el calefón de la sección introductoria de la oración. Pablo para los colosenses ahora empieza a centrarse claramente en la preocupación principal del contenido de la carta. Concluye esta sección en este cuarto y último propósito, dando gracias para describir los corazones alegres y agradecidos que deben caracterizar a aquellos que se dedican al plan de Dios. El privilegio de participar en la empresa del reino del Señor solo es posible. Nos hicimos aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, versículo 12. El verbo pasivo, nos hizo aptos, describe una cualificación divina para la participación de la voluntad a la cual se basa en nuestro esfuerzo o mérito, de cual, con los versículos siguientes, la obra de rescate y redención de Dios nos capacita para participar en su reino, versículos 13 y 14. Para aplicar el punto de vista, Pablo utiliza de manera intencionada y terminología del éxodo de la participación y la herencia, junto con el lenguaje de la liberación del versículo 13, para evocar pensamientos sobre el rescate divino de Israel de Egipto y las porciones asignadas en la tierra prometida de las tribus. Como pueblo del nuevo pacto Dios, participamos en la herencia de los santos que se nos ha asignado a los privilegios espirituales disponibles en Cristo para los miembros del reino de la luz.
En otras palabras, Dios nos incluye con gracia y nos utiliza en buen agrado para cumplir sus propósitos divinos aquí en la tierra. Esto debería impulsarnos a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Cuando somos conscientes de la inherencia bondad del Señor hacia vosotros, esto debería influir en todo lo que hacemos, saturando nuestros corazones y nuestras vidas en gratitud. Colosenses 3:17. Por lo tanto, la acción de gracias no es simplemente una actitud sentimental de reflexión, sino una acción intencional de la obediencia. Ser agradecido, por otra parte, es integrar el cumplimiento de la voluntad de Dios. Debemos disfrutar del privilegio de la libertad de la voluntad de Dios, versículos 13 y 14. Los dos últimos versículos de esta sección detallan la obra de la salvación del Padre para capacitar al pueblo para su servicio. Estos versículos tienen múltiples propósitos literarios, ya que especifican la naturaleza de la obra, identifican el medio por los cuales se lleva a cabo, acentúan la obra del Hijo y dan paso al cuerpo de la carta. El propósito de la transición de esta sección incluye el cambio de la segunda persona, ustedes, versículo 12, a primera persona, nosotros, versículo 13. Este cambio de voz proporciona la fuerza retórica del argumento de Pablo, al tiempo que hace referencia de su propio testimonio con su terminología y metáfora de la luz-oscuridad. En el ámbito más amplio, la sección es la obra salvadora del Padre a través de la obra redentora del Hijo. Asegura a los colosenses la libertad que poseen para disfrutar y experimentar la voluntad de Dios. Hemos sido rescatados de todas las tinieblas, versículo 13. En el versículo 13, Pablo describe la posición del creyente en términos antes y después. Esto es fundamental para los argumentos a lo largo de la carta, que establece por primera vez aquí. Los dos verbos complementarios establecen un marcado contraste y que se refieren a la realidad del presente en su posición sagrada como pueblo de Dios. El término griego que utiliza Pablo para rescatarlo habla del peligro de nuestra condición perdida antes de Cristo. El término paralelo, trasladar, describe el acto de secuencia o simultáneo del Padre de la salvación y refuerza una enorme e insuperable instancia entre ambas condiciones. En contraste, se profundiza aún más en la disparidad entre los reinos posicionales, el dominio de las tinieblas y el reino del Hijo. Estas frases no son que describen la posición, sino en términos demonio y reino que implican con la influencia, el control sobre los respectos residentes. Además, ambos son polos opuestos por la naturaleza de la luz del versículo 12 y de las tinieblas del versículo 13. No pueden coexistir. Las escrituras, las tinieblas, se refieren comúnmente a la condición de un mundo depravado que se representa mediante la ceguera física y metafóricamente se utiliza para caracterizar a los perdidos. Jesús describió a sí mismo como la luz del mundo, Juan 8:12. Conquistó las tinieblas de la humanidad pecadora y no pudo ser vencido por ellas, Juan 1, versículos 4 y 5. Cristo reina sobre el reino de la luz, versículo 12, como aquel que el Padre ama, versículo 13, y ahora somos ciudadanos, además santos y miembros de la casa. Ser rescatados de las tinieblas incluye también los beneficios aplicados de la redención mediante la muerte de la cruz. Cristo expió nuestros pecados, en Él tenemos perdón de los pecados. Pablo cambia el tiempo, la verdad y la obra triple y completa del Padre en los versículos 12 y 13. El tiempo presente tenemos en el versículo 14 para indicar los efectos continuos y permanecer en nuestra salvación. Como resultado somos liberados de la culpa, de la vergüenza y de la esclavitud del pecado, que somos libres para seguir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hemos sido redimidos con un propósito, versículo 14. La libertad del pecado es también una libertad para servir. Un énfasis en esta sección se centra en el propósito de los colosenses como resultado de una nueva posición. La oración de Pablo destaca un resultado práctico que se envuelve como un designio del Señor y se agrada plenamente. En el versículo 10, cada uno de los cuatro participios del pasaje eran pasos en el proceso más amplio de servir a Dios, de los versículos del 10 al 12. La posición de los colosenses como receptores de la gracia redentora del Señor ponían de manifiesto la condición de inmerecidos y en el deseo de Dios de rescatar a la humanidad perdida mediante la obra de su Hijo.
Como pueblo de Dios tenemos una nueva posición, un nuevo propósito y una nueva perspectiva. Nuestros ojos han visto y abierto y podemos reconocer el estado sin esperanza del que fuimos rescatados. Somos libres de nuestra esclavitud al pecado y libres para servir a Cristo y cumplir su voluntad. Estas verdades también convencen a nuestros corazones. La condición desesperada del mundo que nos rodea aumenta nuestra conciencia a la luz de la responsabilidad de vivir como la luz. Mateo 5, versículos del 14 al 16. Debemos vivir una vida santa y irreprochable para brillar como las estrellas en medio de un mundo oscuro y perverso. Filipenses 2:15. Por encima de todo debemos ser fieles a la hora de proclamar la luz del Evangelio de nuestro glorioso Rey Jesús para que penetre en la ceguera de los corazones oscurecidos que nos rodean, de modo que también puedan ser rescatados. 2 Corintios 4, los versículos del 4 al 6. Hemos sido redimidos solo para este propósito. La doble oración de Pablo para los colosenses muestra perfectamente cómo nuestra identidad como creyentes en Cristo se traduce en nuestra responsabilidad como discípulos suyos. Cuando reflexionamos y disfrutamos de nuestra permanencia en la familia de Dios, recibimos el encargo de ser seguidores suyos y cumplir su voluntad en nuestras vidas. La voluntad de Dios para nuestras vidas nunca fue el ministerio que tuviéramos que resolver. Por el contrario, por su gracia nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para cumplir plenamente su plan. 2 Pedro 1:3. Nos ha rescatado para de vagar ciegamente en las tinieblas de nuestro pecado y nos ha dado la capacidad redimida de discernir la precisión y perseguir activamente la voluntad divina. Esto significa que cada uno de nosotros han sido designados para servir un papel en particular, para lograr colectivamente la agenda del reino de Dios y compartir las buenas noticias de salvación a través de Jesucristo. Por lo tanto, podemos servir con un propósito, con confianza, con esperanza y deleitar nuestras vidas que complacen a nuestro Salvador y participar de su plan. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo y si Dios lo permite estaremos con ustedes en una nueva enseñanza. Bendiciones.